Muy bienvenidos a todos nuevamente a un directo acá en La Mano 3D. Hoy, aparte de Kevin, ya conocido, Kevin de Hunter 3D, lo tenemos a Marcos Totti, el artesano 3D, que hace unas cosas increíbles. Yo lo sigo hace mucho tiempo. La verdad me encanta lo que hace, en realidad porque soy fanático de Iron Man y me apareció una publicación o un sorteo, no me acuerdo, y dije, qué increíble las cosas que hace. Y hoy vamos a hablar sobre postprocesado. Así que tenemos a dos personas acá que están trabajando en eso. Lo tenemos a Marcos, que, bueno, como les dije, hace cosas increíbles. Kevin mostró en sus historias que estaba haciendo una espada para cosplay que a mí me encantó y le dije, che, ¿te parece que cuentes un poco el proceso, cómo fue? La idea es contarles en estos directos a la gente que lo vea tanto acá como en YouTube después, los tips para que luego lo puedan usar en su trabajo. Así que bueno, esa es la idea. Y ya que estamos acá y como nunca te habíamos presentado formalmente en un directo, le doy la palabra a a Marcos y que se presente él directamente y que nos muestre un poco lo que hace. Yo lo estoy viendo ahí, ese casco me encanta. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Marcos Totti, generalmente me conocen como Marc Totti. Ingresé en este mundillo del 3D ya hace algo más de 10 años y post pandemia creció todo este tema de postprocesado, en el que yo siempre digo, parece algo mucho más difícil de lo que es y hay mucha gente que hoy en día todavía no se está animando y, me parece que estas formas de ir expandiendo un poco todo el conocimiento puede ayudar muchísimo y puede hacer que todo esto crezca, ¿no? Qué bueno lo que decís, que parece difícil pero que no lo es. Obviamente lo dice un experto, ¿no? Siempre que ya conoces algo, para vos es una pavada y el otro, pero qué buen mensaje para que la gente se anime. Sí, 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 hay pequeños secretos que entre ellos uno es tratar de entender los procesos del, dicho sea de paso, el postprocesado, ¿no? Muchas veces hoy en día puede estar muy de moda repetir cosas que vemos sin terminar de entenderlas y ahí es donde uno piensa, no estoy entendiendo qué estoy haciendo y por ahí llegué al resultado como por ahí no. Entender todos esos procesos, ya sea masillas, pinturas, todo el postprocesado, entender cómo funciona nos da la libertad de decir, ok, hoy fallé por esto, pero es este el error. Lo mismo cuando salen bien las cosas, porque si hay un secreto en el mundo 3D es que la verdadera ganancia es poder repetir la cosa que uno hace, ¿no? Esa famosa producción. Exacto, exacto. Bueno, Marcos, estoy viendo enamorado del casco de Iron Man. ¿Querés mostrarnos un poco lo que haces? Yo acá voy a dejar para YouTube el Instagram de él para que vayan a ver sus trabajos, pero por ahí nos podés mostrar vos acá que estamos y aprovechamos. Sí, yo hoy es un lío terrible, estoy en pleno proceso de justo abrí las ventas, abro muy poquitas Sí, te vi, te vi. en lapsos En unas horas se y vendió todo. nada, sí, por suerte hay unas buenas listas de espera, entonces yo sé que cuando abro las listas se vende y así, y nada, como en el último tiempo me estoy dedicando a cosas muy particulares y muy específicas, yo sé que todo el mundo me recrimina que por favor abra más cupos, pero bueno, lo estoy tratando de hacer así. Acá tengo el MK5, que este fue un hito en lo que es en Instagram. Ay, Dios mío. Por ahí es medio difícil de ver. No, no se ve bien, se ve. Ahí está, se ve bien. Sí, sí, se ve, Bueno, se ve. Ese es con la este fue electrónica y un, todo, ¿no? ese es con electrónica y todo. Ahora no tiene batería justamente, pero este fue un cambio totalmente porque pasé de hacer pinturas un poco tal vez planas a trabajar las pinturas. Todo esto está hecho con poliuretano automotor y fue un cambio en el que lograr los cremados, lograr los brillos, los lustrados y todo eso cambió el producto totalmente. Si bien uno puede ser muy detallado en ciertas cosas, hay momentos en que los materiales te limitan, obviamente, ¿no? Más en Argentina que hay muchas cosas muy difíciles de conseguir y uno cae en eso de decir, como decía recién, ves un videíto en el que por ahí usan determinada pintura y logras el color de la armadura de mando
y acá eso es imposible, ¿no? Lo tenés que ir buscando. Entonces, particularmente, por ejemplo, todo lo que es el faceplate, que es cromado, tiene 6 capas de pinturas para lograr un cromado Ah, mira, que pueda ser barnizable y de reflejo. qué bueno, ¿no? Bueno, ¿y cuánto te llevó a hacer eso, prueba y error, para lograr Bueno, eso? eso es, yo creo que puede haber tardado 3 o 4 meses, ¿no? Siempre cuento la anécdota. Para lograr este color, que es un poco más oscuro, algo que se llama el Black Chrome, que es muy conocido en Estados Unidos, que es el casco de Mandalorian, tardé 3 años en lograr replicar ese color con los productos que se podían conseguir acá en Argentina. Wow, Y obviamente tengo decenas de cascos de mando rotos por ahí acumulados. miércoles. Lo que es Pero bueno, siempre buscar la perfección, luego se termina viendo en el trabajo, ¿no? Por sí, eso el sí, éxito, que vos 100%. abrís la lista y si permitirías más, venderías más. O sea, tendrías la capacidad de producción de más, venderías más. De hecho, dentro de todo esto también no deja de ser un negocio, entonces también hay que aceptar y entender cuáles son los límites, ¿no? Por ejemplo, un casco generalmente trabajándolo lento, uno, un mes lo podés sacar. En un mes lo podés sacar. Llegó momentos que vendía por ahí 30 juntos y todos tienen un mes de espera. Que a lo sumo se puede, a la gente, por suerte, es súper comprensible y te dice, bueno, te aguanto 3 meses, pero no te alcanzan 3 meses para hacer 30 cascos. Entonces, también es entender y decir, bueno, yo llego hasta acá, puedo hacer esto. Si la gente me espera, buenísimo, así que vamos de a poco. Mirá vos. ¿Y cómo hacías en esa época? O sea, ¿te tardaste 30 meses para hacer eso o lo hiciste en menos? Me imagino. No, soy una persona que duerme poco, generalmente duerme 4 o 5 horas y en esos tiempos era las 4 o 5 horas dormía y todo lo demás lijaba. Uy, Dios mío. Me imagino Uy, tu señora recontenta con vos. no, chocha, 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 no sabía que existía. Yo creo que todo el barrio conoce la máquina el sonido de la lijadora y del compresor. Esos vecinos que uno adora. Sin Che, comentarios. y contanos un poco, ahora estás trabajando, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora tengo un par de proyectos personales. Por ejemplo, estoy trabajando en personales digo a nivel clientes, ¿no? Que son muy, muy personales. Yo lo que siempre trato de hacer es, por ejemplo, este personaje yo no lo conozco, más o menos me dieron un entre de dónde viene. Entonces, lo que yo no trato de hacer es hacer cosas que no entiendo. Cuando digo no entiendo es personajes que no entiendo. Por más que no me guste o no sea de mi palo, trato de entrar en la psicología de qué es ese personaje, qué es lo que finalmente te termina de dar esos mini detalles que hacen la diferencia con un cosplay normal, un prop normal, etcétera, etcétera. Entonces, ahora particularmente estoy trabajando en ese, estoy trabajando en un Citripio que lo tengo por allá, que es un casco que pidieron mucho y no lo, solo vendí uno, que es el que firmó el actor de Citripio, y no más que eso. Entonces, estoy con esos dos y estoy preparando unos proyectos que, bueno, no puedo spoilear, muy pronto ya lo voy a poder hacer, pero ya son, entre comillas, megaproyectos en tamaño, ¿no? Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. En uno de los directos hablamos sobre nichos y algo que no está muy explotado es justamente esas figuras grandes en medio de un local, por ejemplo, ofrecer un local y decir, bueno, como Eh, centro de ese local una figura grande que se veía mucho en Miami, nos han contado. Eh, Así que buenísimo, buenísimo lo que estás Sí, contando. tal cual. De hecho, el Mario y Luigi que hice, los dos fueron para dos locales de golosinas. Una de, creo que la Avenida Corrientes y otro, no me acuerdo, creo que fue para provincia. Pero son figuras que hicimos para la Comic Con, después se pasaron a la venta, esos fueron tercerizadas y fueron para locales. Y bueno, el Sonic que hice hace poquito, tamaño 1:1, fue para una exposición muy similar. Bueno, entonces seguimos, bueno, diciendo que sería un tema muy interesante que todavía no muchos explotaron esto, ¿no? Por ahí te lleva más tiempo, Totalmente. pero inclusive en margen lo podés vender mucho más caro que cualquier otra pieza, digamos, ¿no?
Sí, sí, sin duda, si haces el costo-beneficio siempre es mayor, más si es un pedido que muchas veces uno hace stock de algo y otra vez es este pedido. Si ese pedido ya está hecho, es casi ganar-ganar y no siempre lleva tanto trabajo como se piensa, ¿no? Obviamente las piezas chicas llevan mucho más trabajo que las piezas grandes. Y no porque uno la vaya a terminar mejor que otra, sino por las formas de trabajar, la forma de trabajar la masilla y todo. El Sonic que hicimos para la expo, realmente el trabajo tiene 5 días, desde que salió la impresora, unirlo, masillarlo, sellarlo, imprimarlo, pintarlo todo. Mira, Son 5 días, fueron 10 medios días en realidad. rapidísimo. Sí, no lo repetiría, pero se puede hacer conociendo los procesos y entendiendo cuáles pueden ser las fallas y dónde puede salir bien, se puede hacer relativamente rápido. Obviamente el Sonic no tiene mucha profundidad en sus colores y todo, entonces Claro, es un poco más fácil, pero sí. muy bueno. Yo creo que pasa igual ahí, pensando en lo que contabas, esto de que, bueno, justamente es algo que muy poca gente se dedica a hacerlo porque justamente el tiempo que lleva. Hoy yo creo que es justamente que una impresora que imprime rápido y quiero imprimir cosas y listo, ya vender. Sale, imprimo, sale, o sea, imprime, vende. O sea, creo que la gente está un poco con ese chip y bueno, creo que por eso no es algo que ni lo evalúan el tema del procesado, porque cuando empiezan a ver todo el laburo que es, dicen, adiós. O sea, Totalmente, totalmente. Pero por eso es Sí, hay mucho mucho más, laburo pero, ahí. pero por eso es una oportunidad, porque si pocas personas se meten en ese tema, es una gran oportunidad porque tu precio es mayor, digamos, porque no hay mucha gente compitiendo. Entonces, de Sí, hecho, debe ser mucho más buscado eso. Como no encuentran gente que lo haga, se paga un poco más. sí, incluso yo siempre digo, en la impresión 3D el secreto no es tanto el resultado final, sino es tener una impresora hoy es bastante accesible, más una bámbula va uno. Es accesible para la gente, te da un resultado que es espectacular lo que es impresión y a eso le sumas una buena idea y ya tenés un negocio. Sí. Eso es una de las cosas muy buenas. Yo lo digo medio en chiste, pero hoy en día la impresión 3D es casi el sublimado del 2025, Sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Tal cual. no, sí, sí, Todo el sí. mundo se compraba la máquina para sublimar, para. Sí, 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 tal cual. Es que sí, es válido lo que decís. A ver, yo y banco muchísimo lo que decís, es un re laburo, pero creo que lo que hoy el mensaje que se transmite mucho es ese, te compras una impresora, imprimís esto, que sale en una hora, listo, vendés, así vendés. Entonces no ven que la impresora en realidad es una herramienta que te permite, bueno, hacer tu laburo, que es casi cosas para, ¿cómo se llama esto? Como le decían antes, cosmakers, los que hacían cosas para Sí, cosplay. Bueno, es o una herramienta que suma y suma un montón. Entonces, nada, y es un relaburo, o sea, es un relaburo, pero yo creo que pasa eso, por eso ya hay como que el nicho que más te quieren como enchufar es el de vender cosas, imprimir, vender rápido y listo. claro. Sí, Entonces, más hay con la... como, Perdón, no, perdón. no, eso, o sea, como para cerrar la idea era como que eso, o sea, como que hay nichos que, bueno, listo, pasan de largo, por así decir, u Sí, Sí, oportunidades. creo que ahí está justamente, o sea, tenés razón en que el mensaje publicitario o de marketing es, che, la impresora es rapidísima y todo es pa, pa, pa. eh, pero justamente lo que hablamos en el tema cuando hablamos del tema de los nichos es, busquen cosas que por ahí no haya mucha gente que esté metida. Y esto es algo, en el postprocesado hay poca gente y a todos los que arrancan con eso, yo lo que vi es que cuando empiezan a mostrar su trabajo tienen éxito y es por algo eso. Eh, por ejemplo, aparte, acá lo tenemos a Marcos Totti, pero también está, por ejemplo, Gonza Yáñez. Gonza es un crack y todas las personas que tienen, eh, digamos, un poco de talento en esto y lo pueden transmitir enseguida como que la pegan, ¿viste? Y a la gente le gusta esto y eso hace que sea lo que hacen sea muy rentable. Entonces, por ahí apuntar a lugares en donde ya todavía hay espacio.
En cambio, en los lugares en donde imprimís rápido, sale, por ahí lo que tenés que hacer es pegarla con algún producto que justo no haya en el mercado, o agarrar justo una tendencia, o agarrar justo, ¿viste? Pero ya está como saturado todo eso. Entonces, la idea Sí, es decir, al que está viviendo esto y te estás queriendo meter en el mundo de la impresión 3D para monetizarlo. Bueno, busca estudiar. En otro momento también dijimos el diseño, tenés que aprender diseño, tenés que aprender procesado, o por lo menos elegir algo que no esté tan ocupado, para ganarle más, ¿no? sí, 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 sí. Aparte, siempre uno, eso no quita que uno no pueda tener su caballito de batalla, ¿no? Sí, Quiero decir, uno hace buen postprocesado, todo. Yo, por ejemplo, nunca me metí en el nicho de los mates, pero había un momento que eso estaba explotadísimo. Y vos sí, decís, hay mucha demanda, está explotado. En vez de tener la máquina parada, saco este tipo de cosas mientras que sigo trabajando en lo mío. Entonces, ahí abarcas un poquito de todo y te puede servir tranquilamente. Yo me acuerdo, he hecho más que nada al principio, hará unos 5 o 6 años, he hecho muchas cosas muchas impresiones que salían como salían, eran para trabajos que la verdad no me interesaban mucho, pero eso me financiaba directamente la compra de, no sé, 10 15 masillas diferentes que probaba, que sabía que por ahí no me iban a servir, pero iban financiados por eso. Entonces, no está mal, no está mal ver lo que el mercado está pidiendo, pero también está bueno ver esos huecos en el que la gente sabes que lo quiere y hay más demanda que producción. sí. Eh, Algo muy gracioso que me dicen a mí todos es, ¿cómo haces con tan pocas impresoras? Y la realidad que es tal cual decía Kevin, mis impresoras van mucho más rápido que yo. Es- de hecho, las uso a la noche nada más. Cuando me voy a dormir las prendo y quedan imprimiendo porque sé que al otro día me levanté, está todo impreso, no me molesta el ruido. Entonces, no tiene mucho sentido. Es también donde apuntamos. Si les gusta el postprocesado, yo se lo recomiendo. Yo sé que muchas veces es hermoso que la impresora saque algo lindo y vos decís, wow, estoy creando esto. Pero darle ese valor agregado, más que todos tenemos nuestro propio valor agregado. Yo por eso siempre digo, no tengo ningún drama en compartir todas las cosas que hago porque cada uno tiene su propia perspectiva, su valor agregado. Algunos pintan con pincel mejor, otros con aerógrafo. Entonces, en sí no es una competencia esto. Nadie te va a ir a sacar clientes ni nada. Por eso se me hace tan fácil, ¿no? Compartir todo esto. Y bueno, ya que estás contando todo esto y hablas de compartir, la pregunta que yo te haría como espectador es, ¿qué tip tenés como para arrancar en esto? ¿Y cómo haría yo para lograr un resultado como el que lográs vos? ¿Cuántas etapas uno tiene que lograr? ¿Qué es lo que tiene que hacer, no? Sí, sí, podemos, si querés, te puedo desglosar las etapas básicamente de Estaría cómo bueno. funciona un postprocesado y ahí, obviamente, cada step, digamos, tiene su propia mística dentro y un montón de cosas, pero ahora se los puedo hacer muy por arriba Es y que charlamos de alguno en particular si la idea de querés. estos directos es abrir mentes. Entonces lo que hacemos son generar o mostrar disparadores para que la persona que esté mirando, si le resuena, luego se ponga a estudiar cada una de esas cosas. Entonces estaría bueno Perfecto. desglosar las etapas o los pasos y si a alguien le sirve, buenísimo. Sí, bueno, el principal secreto que yo siempre digo a la hora de postprocesar es no sobreprocesar las cosas. Cada pieza tiene su propio trayecto, ¿no? Hay muchas piezas, más con las impresoras de hoy en día, en que podés lijar, darle un primer para cerrar un poco esos poros y darle un poco más de unión a la pieza y ya puede ir a pintura tranquilamente. Hay otras piezas, como los cascos que generalmente se sueldan partes en plástico y todo, que necesitan más relleno y todo, y son más complicadas. Yo voy a ir por el camino más difícil, digamos, pero también es importante saber que no siempre es este, ¿no? Lo que yo como tip recomiendo es siempre imprimir en colores oscuros, porque a la hora de lijar es mucho más fácil entender
cómo está la pieza, ¿no? Vos un color oscuro, un negro, por ejemplo, un marrón, lo lijás y enseguida se va poniendo gris y vas a ir notando esos layers, esas faltas de filamento, que hoy en día ni hablar con las bámbulas, ¿no? Es cada vez más raro ver eso en la época que imprimía con, no sé, no la Sender porque son máquinas chiquitas buenas, pero la X1 era una cosa que sufrías y llorabas cada vez que le pagabas una lija de eso. Pero lo principal es lija y lija con paciencia. No importa si no tenés una rota orbital, le podés dar a mano. Lijar, lijar, lijar. Y hay que entender que todo lo que son piezas en 3D con post procesado va de abajo para arriba. Si vos fallás abajo, en la capa de arriba va a seguir la falla, y la de arriba la falla, y la de arriba la falla, y vas a estar terminando el producto y va a tener la misma falla que dejaste de fondo. Entonces, hay que entender que no siempre es yo elijo así nomás, masillo todo, total, esto le pongo un bodoque de masilla. Es que hay que pensarlo como un auto. No es lo mismo me chocaron una puerta que vuelvo el bollo para afuera, un poquito de masilla y lo pinto, que agarre el agujero, le tire 1 kilo de masilla, lo tapo y sigo. El pensamiento es exactamente el mismo. Entonces, yo sé que lijar es horrible, me lo vivo haciéndolo y no lo quiero y jamás lo voy a querer seguramente, pero hay que confiar en el proceso, ¿no? Como dicen. Entonces, una buena lija te da una buena base de un buen producto que sabes que después va a funcionar. Después, a grandes rasgos, viene la masilla gruesa, ¿no? Que es la masilla de automotor. Ahí tienes un abanico de 20.000 millones de masillas. Tenés muchísimas que sirven de la misma forma. Lo mismo ahí. Yo puedo recomendar un par de marcas, pero lo ideal es que prueben cada uno la masilla que le es cómoda, ¿no? Porque hay algunas que son un poco más chiclosas, algunas más líquidas, algunas más pesadas. Depende de la marca. Medianamente todos tienen la misma base, pero yendo y comprando en una pinturería de automotor masilla para carrocería de auto, les va a servir y les va a funcionar. Entonces, ese es el primer paso importante en el que con la masilla gruesa vamos a estar cubriendo uniones, fallos grandes, terminando de darle forma a algunas piezas que la impresión 3D le cuesta, ¿no? Como ser, a ver si tengo alguno por acá. Bueno, no tengo ninguna redonda, pero generalmente la parte de arriba de los cascos cuando empieza a hacer el escalonado de los layers, es difícil que una impresora lo termine bien, por más que usemos una altura de capa súper chica y todo. Entonces, ahí lo más fácil es una buena lijada, que eso dé agarre, masilla gruesa, que se seque, las masillas generalmente 15, 20 minutos secan, entonces podemos ir poniendo de a poco masilla, capas finas, ir probando todo. Si uno recién está empezando en eso, le va a parecer medio raro, va a parecer que es incómodo, que estás poniendo de más, que no te está dando la forma. No hay secretos, es práctica con espátula. Tip súper gracioso, yo me imprimo mis propias espátulas porque es mucho más barato y fácil que comprarlas, así que ese si le sirve, es algo bastante Tremendo cómodo. dato. Si haces el costo-beneficio, imprimir un rectangulito así de 1 milímetro te sale 10.000 veces más barato y la puedes hacer descartable si quieres directamente. No se me ocurría. Yo destruí una de las espatulitas de plástico que vino con una de las impresoras. Es Eh, Que que no se sí, me ocurría. ¿Eso, me eso pasó, me fue con pasó. la espada, Kevin? ¿Para hacer la espada? Sí, sí. Creo que la CR10 me había venido con una espátula de plástico, rarísimo. Y como no tenía espátula, dije, bueno, estaba a mano la de plástico y usé la de plástico. Y después se me empezó a secar toda la masilla y ya está, quedó Sí, irrecuperable. es para tirar, tal cual, exactamente. Bueno, ahí se sella con primer y ahí es la primera vez que vamos a ver una aproximación al resultado real, ¿no? La masilla ya lijada con primer, obviamente hay un montón de primers diferentes, que otro día podemos hacer el abanico de por qué se usa tal primer. Hoy en día yo sé que está muy de moda rellenar con primer, ¿no? Ya sea aerosol o primer con soplete. Yo en mi caso
pinto todo con soplete. Parece que es más fácil, pero a la larga eso perjudica bastante, saca bastante detalle y un montón de cosas más. Entonces, nada, básicamente se sella con el primer. El primer lo que hace es dejar encerrado todo, la masilla, el plástico, todo, dando una buena base para pintura. Y de paso, al ya tener todo en un solo color, empezamos a ver detalles más finos, que eso se pueden trabajar con la misma lija, volviendo a lijar, o con masilla fina. Hay una que le dicen putty filler, que sería una masilla fina para retoques, que es la más conocida, generalmente viene en pomo. Con esa cerramos detalles y esa masilla misma ya es pintable arriba, así que ya se puede empezar con el proceso de pintura, que suele ser pinturas. Yo en mi caso uso al solvente de automotor, puede ser acrílica, poliuretánica, depende de lo que vayas a pintar. Y después un buen barniz, que esa es la parte más difícil, porque el barniz termina de sellar todo y aplicar un barniz y que quede bien planchado, lo que se dice que es bien liso, sin que después lo tengas que lijar y todo. Eso lleva mucha práctica y es creo que lo que más me costó. Y ahí sí también conlleva buenos materiales. Buenos materiales me refiero a buen barniz, buena lija, buen soplete, buen compresor, etc. No significa que no lo puedas lograr con algo menor, pero te va a costar un poco más. Y con eso cerrar, que es lo que le termina de dar el brillo al producto. Muchas veces la pintura tiene perlas y hasta que no le das el barniz no levanta esas perlas, eh, etcétera, etcétera. Así que ese sería todo el resumido, Ese más es o menos el, un mes de trabajo, digamos. ese es el roadmap, exactamente. El mes de trabajo en el que generalmente es un día de pintura, aunque no lo crean, y todo lo demás es masilla y lija. Es Sí, la porque preparación, digamos. claro, yo lo resumí, pero en realidad es lija, masilla, volvés a lijar, volvés a masillar, así hasta lograr lo que estás buscando. Obviamente eso no se hace todos los días seguidos también, mucho más si se está trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, eso va rotando, ¿no? Perfecto. Chicos, se Bien, excelente. sumó Lauti de LUT 3D también. ¿Cómo está Lauti? ¿Tienen alguna ¿Cómo pregunta andan? para hacerle a Marc? ¿Cómo andan, Mar? ¿Todo bien? Como va, Marquito, ¿todo bien? todo tranqui, todo tranqui. Disculpen que anduve perdido, pasa que estuve con un par de cositas resolviendo en el taller para poder funcionar al 100. Ya tengo la mitad de las máquinas andando, así que nada. ¿Todo bien ustedes? Nada, Marc, a ver, después te voy a escribir por el hecho de que tengo pensado hacer una figura en tamaño real, ¿viste? Así Bien. que más que probable que lo termines pintando vos. Dale, dale, tranqui, no hay drama. Mirá que viene ¿Viste? Así que por eso complicado de tiempos, te dice. ¿Con vos? Sí, Complicado de bueno, tiempos el tiempo, hombre. él La sabe que comunidad, tiene. la comunidad tiene prioridad. O sea, recién hablaba de 5 o 6 meses más o menos, así que para el año que viene recién. Sí. No, bueno, nada. No, no, está bueno lo que planteó, yo venía escuchando, está bueno. Y yo lo que le quería preguntar es a Marquito, ¿sabés qué yo hago? Pero tamaño chico, ¿no? Figuras chicas. Yo uso mucho pasta de modelado, no uso masilla. ¿Vos qué decís? ¿Que va bien eso para la pasta de modelado? La pasta de modelado, lo que en mi La EQ, experiencia ¿viste la clínica, EQ? sí, 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 Esa. sí, 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 es conocida. Si bien para mí el resultado puede llegar a lo mismo y hasta es bastante fácil de lijar y todo, para mí no es tan resistente y no termina de adherir tanto a la pieza. ¿Qué quiere decir? No significa que se te va a romper, sino que es algo que no está tan unido o tan pensado para eso. Por eso a ver, hay muchos que incluso usan masilla para madera, que es súper Claro. moldeable y súper lijable, te lijas, te matás de risa, es facilísimo. El tema es lo que le vas a poner arriba después. Si vos pintás con acrílico, muy probablemente no pase nada y te sirve igual. Si pintás con algo que tenga algún solvente fuerte, y va a empezar a bailar todo. Entonces también es Claro, muy importante eso te iba a decir, porque yo tengo ahí tres lotes de pinturas diferentes, ¿viste? Tengo unas de sí, acrílica y tengo unas sí, pinturas que compré en pomo que son con solvente.
Bueno, ¿Viste? Son pinturas hechas con solvente. exactamente. Y cuando había terminado la pieza, una parte de una pieza, un brazo nomás, que lo había lijado todo, cuando le empecé a echar la pintura con solvente, se levantó todo. Sí, es que pensá que el solvente lo que hace es, vos lo aplicás como pintura, soplete, aerógrafo o lo que te sea más cómodo, el solvente penetra la pintura, penetra la masilla, toca la pieza y ahí va de vuelta para afuera y evapora. Si vos, a ver, hay ciertos primers que te sellan 2K, te sellan esa pieza, pero es exactamente lo mismo, te estás metiendo en un lío solo por no cambiar el producto. El acrílico no, el acrílico es muy superficial, se mete un poco en la masilla, pero lo puedes pintar tranquilamente. Cualquier cosa con solvente, pensá que va a ir hasta el fondo, tocar la pieza y volver y se va a evaporar. Claro, claro, sí. Claro, entonces no, o sea, sí o sí ahí tendría que usar masilla de auto como para que absorba el solvente. Sí, te ahorras un montón de problemas y no le das tantas vueltas. Como te digo, podrías llegar a sellar esa masilla, pero te va a salir más caro, te va a llevar más pasos y no le ganas nada. Tal cual. Bien, bien. Bueno saberlo. Bueno saberlo porque después que me pasó eso no las quise usar más, ¿viste las pinturas esas? No, por Por, supuesto, por- yo, algo muy común que hace la gente es usar aerosol sin leer de qué es la pintura en aerosol. Y muchos, No, o el esto 90% lo es pintura compré. sintética. Son unos fabricantes de San Martín, ¿viste? Que le pregunté, mirá, yo le digo, necesito comprar pintura acrílica, me dice, tengo para ofrecerte, me dice, estas que son pinturas ecosolventes, me dice. ¿Viste? Me la Sí, vendió de 100, me dice, te la dejo en promo, me dice, te hago una promo para que las pruebes, ¿viste? Bueno, me mandó 19 colores diferentes, ¿viste? Las tengo ahí todavía, ni siquiera hay dos, abrí dos nomás. Y cuando pinté me pasó eso, dije, me parece que esta pintura va para atrás. ¿Viste? Y me no, quedó la duda, no. porque como yo no soy, o sea, experto en pintar, no tengo bien sincronizado para qué sirve cada una, entonces ahí dije, no, me parece que esta pintura me va a comer todo el plástico, dije. El plástico no te lo va a comer, pero sí los productos que vayan arriba del plástico que no sean compatibles. Tal cual. Exactamente. Bueno, eso es importante entonces para que tengan todo de referencia, que no todos pueden pintar con cualquier pintura, ¿viste? O sea, Sí, por eso yo un poco mencionaba al principio de entender los procesos y entender los productos para justamente no caer en esa que, como quería contar recién, la primera vez que me pasó fue usar un aerosol común de sintético y tratar de barnizarlo arriba con una pintura, con un barniz al solvente y nada, me explotó todo el casco, entre comillas, ¿no? sí. Un casco de Power Ranger creo que era, lo tuve que tirar entero cuando estaba aplicando el barniz, que era la finalización del casco. Ah, qué bacanas. Bueno, cosas que Majón, pasan y pero ahí aprendí. parte justamente del proceso de aprender. Es así. Exacto. Kevin, Aprendí. contanos un poco el tema de la espada y a ver si algo de lo que contó Marcos o alguna de las etapas te la obviaste en el proceso o algo que dijiste, che, acá Todo. todo. No, todo, todo. Quiero Todo, no, contar no, yo lo bueno, único. contá un poquito vos que, a ver si vos te dedicás al postprocesado o te estás metiendo No, por no, un no. proyecto en particular, ¿cómo es el tema? No, no, yo digamos, sería mi segundo trabajo, o sea, segunda vez que es post procesado, la primera vez hice lo que había comentado Marco, que le tirás primer, decir que la pieza, yo la había impreso en capa bien fina, creo que 0,1, era un muñequito así, le tiré primer y después le tiré pintura, y habían partes que se ve que el primer había entrado más y quedaba como re liso. Y yo dije, ah, bueno, listo, esto es una boludez. Es por ahí. Ya está, soy un crack. Y Al no, final no, era obviamente fácil el después. postprocesado, al final es verdad, era fácil. Encima todo en aerosol, ¿viste? No, y este laburo, dije, bueno, pruebo a ver qué onda. Porque, ¿qué pasa? Yo lo único que pinté fue la hoja de la espada.
la parte del mango y todo eso, como yo tenía unos colores muy interesantes, tenía un azul tipo metalizado de Elego, tenía algún otro también celeste ahí bueno del Dilón, dije, listo, pruebo con estos colores y quedó bueno. Pero la hoja sí, no había manera, porque yo la hoja la tenía que unir y se iba a notar las uniones. Entonces, bueno, sí algo que hice sin darme cuenta fue que justo la hoja le imprimí un color violeta, entonces eso es cierto, a medida que vos ibas lijando, vas viendo cómo se va poniendo más claro y eso es como una manera de ayudarte también a decir, ah, bueno, ya está como más liso. Y lo que yo hice, yo utilicé masilla plástica, eh, que esa viene, es una masilla, la compré en la pinturería, que viene con un catalizador y una vez que le haces la mezcla tenés que apurarte porque en 10 minutos se seca y la perdiste. Lo masillé y utilicé no sé si es un procedimiento, digamos, o algo que se hace mucho en chapa pintura que se llama taquear, que es que vos vas pasando con el objetivo de que la masilla, el único objetivo que hace es emprolijar. Entonces, a mí me quedó el plástico, o sea, yo masillé, pero al final de lijar me quedó el plástico visible y la masilla tapando los huecos, digamos, que se habían generado durante la impresión. Porque me había pasado, no sé por qué en la B3 Plus me había hecho como unas ondulaciones en la pieza y se notaban. Y con la masilla quedó liso. Y también para las uniones, o sea, en las uniones, eso es como que quedó liso, liso, casi no se notaban. Y una vez que hice eso, le tiré primer. Yo usé todo en aerosol porque la realidad es que yo desconocía de esto que comentaba Marcos. Eh, yo utilicé aerosol, le puse primer, le di 2 capas, quedó espectacular, parecía como medio granulado. Me gustó. Después le tiré una pintura en aerosol gris y arriba barniz. Y ahí como que quedó. Quedaron algunos detalles, pero en línea general, por lo menos a mí me gustó cómo quedó. Pero sí, yo creo que si le hacía un buen laburo, creo que hubiese quedado tipo hoja de acero posta, más o menos. Pero bueno, hice lo que pude, con lo que tenía. Bueno, lo que No, pasa no, pero con los cascos de Marcos es increíble. Vos no, o sea, no te imaginás que es plástico debajo de eso. No, Yo, está bárbaro. yo le quiero pedir algo a Marcos, si puede ser. A ver. Marquito, si después cuando termine el vivo, si él se puede tomar 5 minutos y hacer una lista de todos los materiales que él recomienda de proceso, de postprocesado. O sea, primero para todo, ¿no? Sería de las lijas, con cuál empezar primero y con cuál terminar. La pasta que vos recomendás para usar de masilla, el prime que vos recomendás, para más o menos para que tengan toda una idea y que quede ahí, ¿no? Como que sepan, porque viste que las lijas hay 2 millones de modelos de espesor, entonces de que eso empezar con algo grueso y terminar con algo recontra re liso prácticamente. Entonces ahí eso, si podés tomarte esos 5 minutitos para mandar un texto ahí, hay que comprar esto, se empieza con esto, se termina con esto y así. Sería un golazo. sí, sí, obvio, obvio, no hay drama. Un laburito igual, ¿eh? No sé si son 5 minutos. No, yo puedo dar básicamente de vuelta. Si entienden cómo es el proceso de las lijas, por ejemplo, pueden saber que si podemos arrancar en lijar el precio con 80 y lo terminás en 600, es por qué hacemos eso. Después, la misma mano de cada uno se va a dar cuenta, como decía Kevin recién, él hizo, sin saberlo, hizo bien todo el proceso, en el sentido, quiero decir, usó todo aerosoles, por ejemplo, y es muy probable que todos los aerosoles sean compatibles entre sí. Entonces, eso está perfecto. No, por ahí no necesitas irte a comprar un compresor, sopletes de calidad, etcétera, etcétera, porque puedes llegar al mismo resultado con menores cosas o en cosas más chicas. ¿No? Si uno dice, bueno, me salió, él contaba de la espada, bueno, hoy hice la espada, pero mañana por ahí sigo con otras cosas, etcétera. Entonces, no puedo ir a invertir 2 millones de pesos en materiales básicos para enganchar esto. Totalmente. Sí, 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 Con sí. muy poquito Sí, y Ni hablar si aparte, tenés. aparte de entrada, el que está aprendiendo tampoco va a hacer esa inversión. Yo creo que con el tiempo va a decir, bueno, No, ahora no, invierto en un soplete, ahora invierto en esto. no, claro.
Pero lo que yo le iba era poner más o menos una idea para que tengan una idea de qué lija, por lo menos con las lijas, viste que la lija es lo que más se va a usar, ¿no? Prácticamente. Después lo otro, bueno, cada uno va a ir con el tiempo, se va a ir adecuando, si es que se dedican al postprocesado y todo eso, como hace Marquito, a pintar a full. O sea, si vos querés llegar al nivel profesional que maneja él, ya tenés que escalar a ese nivel, ¿no? O Sí, totalmente. sea, Como siempre pero si decimos, vos... a ver, para llegar a eso hace falta mucho tiempo. No nos sí, comamos el olvidate. cuento de hoy en día de bueno, eso lo dijo Kevin, lo que se vende es, todo es rápido, todo tiene que, lo imprimís y ya está, lo vendés y demás. Para llegar a tener resultados profesionales, hace falta pasar por todo un proceso de aprendizaje en donde te vas a equivocar un montón de veces, donde vas a perder dinero, o donde vas a perder materiales, se te van a romper las cosas, se te va a tapar la impresora, mil cosas te van a pasar y en el camino vas a aprender y vas a lograr cosas, porque eso sí es matemática, es así, digamos. Bueno, vos lo dijiste, Marcos, confiar en el proceso, es así. O sea, no hay forma. Sí. Si vos le das constancia y constancia y constancia, en algún momento llegas a esos resultados. Y no me acuerdo quién me dijo, sí, otro de los participantes o expertos de esta comunidad, que es Max, me dijo, porque él está en todo lo que es Blender y demás, es un artista 3D, digamos, y está haciendo la academia. Y yo le dije, me encantaría hacer las cosas que hacen ustedes, es espectacular. Y me dice, cualquiera, digamos, por más que no tengas conocimientos, cualquiera lo puede hacer en estos cursos que da él, cualquiera puede llegar a tener muy buenos resultados, pero obviamente tenés que dedicarle, me dice, tenés que dedicarle y me dice la cantidad de tiempo, yo le dije, no, ni a palos, no tengo ese tiempo, no tengo, es imposible. Pero bueno, para toda habilidad, salvo que tengas un talento innato, necesitas dedicarle mucho tiempo para llegar al lugar de excelencia. Sí, sí, yo No, siempre cuento lo mismo. Primero, súper importante, uno tiene que estar seguro de que le va a gustar. ¿Qué quiero decir? Si piensan en el postprocesado como algo para que les dé solamente plata como negocio, es muy difícil que vaya a funcionar, muy difícil, porque lleva demasiado tiempo. Eso en primera instancia. Y después hay que entender que son un montón de mini conocimientos que hay que meter en una sola bolsa. Por eso cuento esto de que yo en realidad, por un lado, aprendí cómo se usaban las masillas, cómo se usaba la pintura automotor, porque un día, hace muchos años, se me ocurrió que quería pintar mi auto. Por otro lado, había empezado con el mundo 3D porque alguien me vendió hace ya más de 10 años, una persona me vendió una impresora rota que era una clon de una net, y yo dije, bueno, dale, a ver qué onda con esto. Y estuve años imprimiendo adornitos para mis tortas y boludeces, nada más. Entonces, eso, sumamos a que yo venía de otra rama, pero ya manejaba un emprendimiento propio, etcétera, etcétera. Llegó un momento en que uní todas esas cosas y por eso puede llegar a parecer que de un día para el otro empecé a hacer props y estaban buenísimos, pero llevó toda una historia por detrás que si es algo que te gusta, recorrerla va a estar espectacular porque si hay algo que tiene esto es que por ahí trabajamos mucho tiempo, yo siempre digo, por ahí hay proyectos que los trabajo 3 4 meses y son un sufrimiento, pero eso te da 15 media hora de felicidad al final que es espectacular, es lo mejor que te puede pasar. Media hora después estás pensando de vuelta en qué vas a hacer para superar eso y empezás el camino de vuelta. Pero esa media hora de felicidad es incomparable y vale sin ninguna duda todos esos 3 4 meses, 5 algunas veces, trabajando. Qué bueno el mensaje. Esa es la historia del bambú japonés. No me quiero poner profundo, pero es así. Es generar las raíces para que soporte después el peso del crecimiento de golpe, que es lo que ven después, qué suerte tiene o qué talento, entre comillas, y en realidad fue toda esa preparación previa la que logró eso. Sí, 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 100%. Y repito, cualquiera, no, la palabra cualquiera puede sonar fuerte, pero todos lo podemos hacer, ¿eh? No, no es algo que yo hasta hace un par de años decía, yo no puedo tocar un pincel
hasta en la primaria reprobaba artística. Eh, yo decía, no, un pincel no, soy malísimo, no, un aerógrafo, no tengo ni idea, es muy detallista. Y el día que lo probé dije, ah, no era tan malo en esto al final. Y se fue ejercitando y fui llegando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno lo del aerógrafo, che, eso sí es algo que está recontra interesante. Cuando vi cómo laburaban esas cosas, dije, no puede ser. Eso, Increíble. eso puede ser un poco frustrante porque te metes en el mundo de tener que tener un buen compresor, un buen aerógrafo, se tapa mucho. Sí, Algunas sí. veces pintás 2 minutos y estás media hora lavándolo para que se destape. Pero, pero, Mira, pero horrible. después también, mismo, práctica, práctica y va funcionando y vas conociendo otros productos, ¿no? También que te ayudan. A mí me encantó la idea de la pintura automotriz, la verdad no se me había ocurrido. Yo dije, ah, bueno, esto, pintura en aerosol o cosas, pero la pintura automotriz, decía, está buenísimo, por ahí, a ver, también depende del laburo, ¿no? Pero por ahí te consigues una buena pintura, que es eso que vos decís, que viene casi tipo perlado, y te queda, pero Sí, una locura. Yo creo que si hubiese usado esos métodos para la espada, hubiese quedado a cero real casi. Eso hubiese estado espectacular. tranquilamente en una pintorería automotor vos vas y le pedís una carta de color, que es un libro así, Sí, y sí, le sí. buscas el tono que querés, que bueno, es el mismo libro que usan para comparar para algunas fabricarte el color. Por ahí un cuartito no se justifica muchas veces porque es carísimo, pero yo hay un montón de colores que ya los tengo fijados y sé que los voy a Claro. usar en diferentes proyectos. Sí, 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 seguro. Claro, sí, no, para un solo laburo es como que. Hoy un Es cuarto un. de pintura que, bueno, son 250 mililitros, puede estar tranquilamente de un color muy simple, 10.000, 15.000 pesos. Un Claro. perlado, 25.000, 30.000. Y vos decís, si es un producto que cobre 400.000 pesos, bueno, se justifica, está dentro de los gastos, etcétera. Pero si voy a usar 50 mililitros para pintar una liñita, y Claro, también, ahí también hay que verle el negocio, ¿no? seguro. No, además yo no conozco, no sé cómo es el tema de pintura, después cuánto tiempo te puede quedar ahí. O sea, por más que quede bien cerrado, no sé eso, después cuánto se puede. Sí, meses y meses porque la Claro, pintura no es que se cataliza, pero sí la mezclas con el diluyente de pintura. claro, Entonces, una vez que la preparaste, ahí la tenés que usar, te aguanta un tiempo igual preparada, pero te conviene usarla. Pero el cuartito de pintura bien cerrado, yo hay pinturas de un claro, año mientras no que le usan. pongas el diluyente, o sea, queda. Claro, porque el diluyente es el que se evapora, la pintura queda siempre. Claro, buen dato ese, che. Mira, lo voy a tener en cuenta. ¿Eh? Cualquier Bueno, cosa, obviamente me pueden preguntar. eso es lo lindo Sí, de estos directos, ¿no? De todos La los única macana directos, pensaba que para la pintura automotor, sí o sí necesito ahí sí va a necesitar algún compresor o algo. Compresor O sea, soplete y claro, muy importantísimo, muy, 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 protección para la cara, mínimamente la nariz y porque la vuela boca. todo. Y sí, la pintura es volátil y tiene mucho olor, pero los barnices directamente hacen nubes blancas. Entonces, Claro. si tenés un patio que no tenés vecinos copados, no pasa nada. Pero si no, ya tenés que ir creciendo a cabinita de pintura y todo ese tipo de cosas. Claro, sí, 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 sí. Sí, yo cuando pinté, va, más que nada cuando le di con el primer, yo lo hice en el patio de la casa de mis viejos. Y justo fue en estos días que hubo un día re de viento y estaba re tranquilo y dije, bueno, listo. Aprovecho que no estaba el viento. Tiré, empezó a soplar, se había ido todo No, para el no, lado de las plantas, para todos lados, ¿viste? Nada, desastre, pero bueno. ¿pintaste? cosas, ¿Se cosas. pintaron las plantas? Mi vieja no se enteró, así que sí. Mientras no vea este directo no pasa nada. Los riesgos, ¿no? Aquí no ha Eh, pasado nada. Chicos, La lo que pintura es decía yo que volátil. esto que estamos viendo es lo bueno de estos directos, que de todos sacás algo. Eh, o bien un disparador para arrancar a estudiar algo, o bien, che, me gustaría empezar a dedicarme a esto. Cuando hablamos del tema de que tenés que empezar o sea, cuando compras la impresora, lo primero es imprimir y en algún momento necesitas empezar a diseñar y las herramientas para diseñar, con qué arrancar y demás. Eh, y eso es lo que me quedo siempre en los directos, de decir, che,
mirá, qué bueno estos tips y que pasa como a Kevin que dice, che, esto no lo había pensado, ¿viste? Y yo creo que del otro lado hay un montón de gente que le pasa lo mismo. Así que bueno, me quedo contento cada vez que termino un directo de acá. No sé si tienen alguna pregunta más para hacerle a Mark o hacerle a Kevin, o vos, Kevin, querés contar un poco más del proceso. No, fue eso. Después lo que hice, igual seguramente después voy a sacar un reel. eh, Fue algo que se me ocurrió que estoy bastante contento con el resultado. Eh, yo lo que utilicé para darle peso a la espada fue una varilla roscada de 1/4. Eso viene la Perfecto. varilla de Ah, un sí, me acuerdo. metro. Sí. Y yo qué hice cuando uní las hojas, yo en el extremo rellené el agujero con este Poxipol, 2 componentes, para unir la varilla con la hoja. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo quiero hacer después con eso? Cuando iba armando, después cuando armé todo el marco, el mango, con una tuerca voy apretando y voy comprimiendo todo. Y de esa manera, como que todo el esfuerzo que tiene que soportar la pieza va a hacerlo directo sobre la varilla y no en el plastiquerío. Entonces, cualquier movimiento que vos hagas va a estar todo comprimido y todo el esfuerzo como que se transmitiría a la varilla. Y quedó Sí. espectacular. De hecho, ayer estaba paveando un poco, así como revoleando y. ¿La tenés ahí? Ahí, No, ahí no. tengo un tip Ah, para eso que puede servir muy bueno, es de la varilla de 1/4 hacer un poco más chica, hacer un poco más chico el agujero. Y uno de los problemas que yo me acuerdo de enfrentado, que por ejemplo, también el martillo este de Thor tiene una varilla en el medio, ¿no? Porque los Mm, primeros que vendí justamente la gente los quebraba enseguida. claro, Eh, una de las cosas que me resultó muy buena es hacer los agujeros un poco más chicos, y lo ideal sería, lo que haría cualquier persona es empezar a enroscar la varilla para que vaya comiendo un poco de plástico y se meta. Lo más fácil que puedes hacer es agarrar la varilla con el taladro inalámbrico y le das y claro. entra, va agujereando y va metiéndose, y eso te da una seguridad extra que termina comiendo un poco el plástico y agarrándose y quedándose súper fijo. Eso Claro. cuando lo descubrí me ayudó muchísimo. Claro, es buena. Sí, a mí se me ha ocurrido y dije, bueno, la próxima lo que puedo probar es eh, hacer el hueco dentro para la tuerca, pauso la impresión, le pongo la tuerca, ya queda adentro y la varilla iría enroscada en la tuerca y bueno, pero también esa es buena, para la próxima lo voy a probar. Esto que hice igual me dio resultado, por ahora, yo te digo, la estuve probando eh, y quedó espectacular. Pero bueno, seguramente igual cuando ahora la semana que viene voy a subir un reel y voy a contar ahí un poco más el proceso. dale. Pero la espada no la Buenísimo. tengo acá, la tengo en el taller. Ok, Y para verla, eso, ¿viste? Eso te deja, eso se llama cliffhanger, te deja el suspenso para que vayas al Instagram que es Hunter 3D. claro, Así que vayan a seguirlo a Hunter Claro, 3D. bueno, por eso no la traje, porque quería meter el chivo ahí al toque, ¿viste? Esa era la idea. Pero en serio me olvidé. algo muy importante ahí es que generalmente en los props es algo que la impresión 3D muchas veces no te da, y es el peso real del producto. Claro. Y una varilla roscada te suma un par de gramos que ayudan muchísimo. Sí, sí, sí. De hecho, por eso yo lo pensé más que nada por eso, porque pensé en rellenar con espuma de poliuretano, pero después tenía temor de que, viste, además que sigue siendo algo liviano, pero por ahí de que le pongo demasiado y viste, se expande demasiado y por Sí, ahí deforma, ¿viste? Así que sí, dije, ya fue, le mando la varilla. lo mejor en esos casos es yeso París. Es barato, pesado y Claro. rellena Ok, cualquier cosa. buen dato eso. Muchos buenos datos. Bueno, Así que gracias, che, bueno, por todo, gracias por todos los aportes, ahí me van a servir. Buenísimo. les agradezco a los dos por haber estado acá, a todos los que pasaron, ahora a todos los que van a estar viendo esto en YouTube, porque probablemente esté unos días en privado solamente para la gente del grupo que no pudo estar acá, de la comunidad de la mano 3D, pero después se va a hacer público porque es muy interesante compartir la información. Entonces, como acá hubo información de mucha calidad, esto se va a hacer público también. Así que si estás viendo esto, si que no querés perderte de toda esta información de primera mano, te recomiendo que abajo en descripción te voy a dejar el link para que te sumes a la comunidad.
Y bueno, todos los que están viéndolo, que son de la comunidad, ahí en general dejé un link para becar a 100 personas, para que prueben la comunidad durante un mes. Así que buenísimo, se va a sumar gente nueva también. Eh, Gente, si no tenemos nada más que preguntarle a estos dos maestros, yo creo que ya pasamos la hora de directo. Les agradezco mucho, me encantó este directo y bueno, les mando un abrazo y nos veremos ahí dentro de la mano 3D. Buenísimo, Dale. buenísimo. Un abrazo, muchachos. Abrazos, chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.